Tenemos ahora al ingeniero Enrique Millones Solano con el tema la dimensión ambiental en el desarrollo territorial y marítimo. Señores, damas, caballeros, muy buenas tardes. Ya no es la mañana programada. El tema que voy a presentar es un tema muy diferente a lo que han sido expuestos, porque aquí está más en función de lo que es el desarrollo territorial y marítimo desde una perspectiva de cómo debería enfocarse el desarrollo territorial y marítimo bajo las consideraciones ambientales, cosa que realmente nunca se ha señalado, nunca se ha propuesto, sino en algunos casos que voy a mencionar. Y en este caso, tengo que considerar de que el desarrollo territorial se da en función de objetivos nacionales, como es el desarrollo del potencial agrícola pecuario, el desarrollo del potencial desarrollo de hidrocarburos y gas, el desarrollo de la infraestructura, el desarrollo turístico, el desarrollo minero, es decir, el desarrollo del territorio se da bajo ciertos intereses, bajo ciertos objetivos nacionales. Pero también el desarrollo marítimo tiene que darse bajo ciertos objetivos nacionales, como es el desarrollo del potencial pesquero, el desarrollo del potencial turístico, el desarrollo del potencial de hidrocarburos y gas, y todo lo que implica realmente nuestro comercio, importaciones y exportaciones. Bajo estas consideraciones, entonces, viene lo que en este punto recalco, lo que es el desarrollo territorial y marítimo, es decir, así como hay la teoría de la dependencia y el subdesarrollo, el desarrollo y el subdesarrollo, en que tanto el desarrollo como el subdesarrollo deben ser vistas como las dos caras de una misma moneda, aquí igualmente sucede lo mismo. El desarrollo tiene que verse justamente con la conservación ambiental para lograr un desarrollo sostenible, porque si no se logra tener dentro del tema de desarrollo la dimensión ambiental, indudablemente los recursos, la degradación del medio ambiente va a hacer insostenible que una población pueda usufructuar los recursos que hay en esa superficie. En este caso, tratándose del mar territorial peruano y tratándose justamente del ecosistema terrestre, que es el que nosotros gozamos, el que nosotros conocemos y que perfectamente sabemos que tiene una gran riqueza en recursos naturales, renovables, no renovables, biodiversidad, paisajes, climas y todo lo que ha significado realmente a lo largo de muchos años, solamente ese conocimiento, sin tener en cuenta que estas potencialidades no han incluido muchas veces el tema ambiental. Y así, los recursos naturales los podemos comentar y los conocemos y mucho hablamos, por ejemplo, el gran potencial pesquero, que felizmente en los últimos años viene recuperándose después de haber tenido una sobreexplotación al año 72, cuando prácticamente la biomasa marina disminuyó considerablemente y puso en gran riesgo la industria pesquera, pero sí aumentó y fue el origen de los asentamientos humanos por la fuerte inmigración que produjo ante la falta de trabajo frente a las que las chimeneas ya no producían y ya no botaban el humo. Entonces, todas estas cosas hacen prácticamente de que hablemos de que tenemos un stock de capital natural y social, un stock de capital natural y social que realmente tenemos que relevar. Y no es el capital industrial, no es el que en las mesas de negociaciones el Perú puede enfrentarse a los países de la comunidad mundial, sino es justamente la mesa de negociaciones donde nuestro capital natural y social puede ser puesto en valor siempre y cuando se usufructen debidamente dichos recursos en el desarrollo, que es el objetivo del desarrollo sostenible. Entonces, de más está decir, siempre hablamos de la gran biodiversidad, toda la gran extensión de nuestro territorio que cubren, y tenemos realmente solamente un cuadro que señala la gran flora y fauna, pero tenemos también problemas ambientales, que no son de la noche a la mañana puestos acá, sino que los conocemos siempre, pero se ha puesto porque indudablemente existe un problema de desertificación, no desertización. Desertificación es el empobrecimiento paulatino de la capacidad productiva de la tierra. Y en esto prácticamente sabemos que los 52 valles de la costa peruana
tienen problemas muy serios en cuanto a salinidad y mal drenaje. La producción no es igual, la producción es baja. Tan solo con proyectos de mejoramiento de riego, mejoramiento de la salinidad y el drenaje se podría duplicar o triplicar la producción en algunos lugares. Y tenemos sitios o lugares como, por ejemplo, los valles del río Rima, el valle del río Rima. Señores, 30.000 hectáreas, ya se han perdido 30.000 hectáreas. ¿Por qué? Por la falta de agua fundamentalmente y por el fuerte proceso de urbanización. Sin embargo, estamos en los alrededores de Lima. Entonces hay una serie de cuestiones que están y se producen como consecuencia también de otra actividad que es la deforestación. También sabemos que hace años contábamos con 66, 77 millones de hectáreas de bosque, pero así como viene acelerándose prácticamente la deforestación a una tasa alarmante de 300.000 o 400.000 hectáreas por año, más aún ahora último con todo un proceso que ha implicado el desarrollo o ocupación de áreas por la minería ilegal y cultivos ilícitos de coca, entonces esto ha hecho que prácticamente el problema repercuta mucho más seriamente en contaminar suelo, contaminar agua y todos los grandes problemas que se vienen originando. Todo esto de acá dice el fuerte proceso migratorio en dirección al oriente del territorio peruano. En realidad, todas estas cuestiones han hecho que la actividad misma del hombre en búsqueda de trabajo, de oportunidad de empleo, ha originado fuertes corrientes migratorias, como fue hacia Madre de Dios, cuando realmente la población de Puno y de Cusco usaban el río Araza y el río Inambari, o cuando en el norte llegar al río Marañón era prácticamente una hazaña para poder incorporar tierras, o cuando se hizo la carretera marginal de la selva. Todas estas cuestiones, seguramente que en ese tiempo, por supuesto, no incluyeron la dimensión ambiental, no había medidas de conservación ambiental. Todas estas cuestiones han repercutido, y miren ustedes, hacia grandes rasgos, lo que ha implicado solamente en los últimos 10 años, todo un proceso, un problema de deforestación, en la cual vemos y cada vez falta de políticas que no implementan realmente las debidas medidas ambientales, se viene originando y se viene ocasionando la degradación del sistema que estamos nosotros teniendo como país. Acá tenemos contaminación de aguas, suelos. Siempre hablamos de la contaminación de aguas y suelos. Estamos con una serie de problemas, cada caso representa un problema. Por ejemplo, cuando se hizo la central hidroeléctrica Mantaro en el año 33 y se hizo justamente la presa que en el momento se requería, esta presa se juntó al lago Chinchaycocha y en toda esa zona una extensión muy grande de pastizales tuvo que inundarse y en estos momentos cada vez que el agua baja, esa tierra queda seca y queda expuesta a los altos vientos que prácticamente pues todo el hierro depositado en los suelos con el viento contamina toda un área muy extensa. Y así tenemos lago Junín, lago Titicaca, Bahía El Ferrol, con la industria prácticamente pesquera, la Bahía El Ferrol, Chimbote, la perla del Pacífico. ¿Qué es ahora? 54 o 60 millones de toneladas de fango vertidas prácticamente por la industria pesquera en dicho lugar. Y así hay innumerables. Yo estoy corriendo porque me está ganando el tiempo también y entonces estoy tratando de decir todo en muy poco tiempo, pero no podemos dejar de lado el crecimiento demográfico urbano, que prácticamente ustedes ven Lima misma, cómo está creciendo a expensas ya de los ríos Lurín y Chillón, degradando prácticamente el ecosistema rural y acrecentando cada vez más el problema que se viene. Yo desde que tengo desarrollo profesional, años 70, 71, la relación hombre-tierra del INP con la ONER era 0.18 habitantes por hectárea, 0.18, y las únicas posibilidades que teníamos para crecer era llegar a 0.21. No podíamos llegar a más, porque no tenemos más tierras agrícolas, no disponemos, no toda superficie es tierra agrícola. Hay una extensa superficie que es bosque, el bosque es bosque y al bosque hay que manejarlo como bosque. Para eso tenemos que trabajar e idear metodologías de manejo de bosque y no destruir el bosque. Muchos piensan y creen que el bosque debe ser transformado, pero hay un gran problema justamente en la sustentabilidad ecológica de ese sitio, de ese lugar, porque el bosque es el que protege la superficie del suelo, del sol, de la lluvia. Así hay diferentes doseles donde hay diferentes especies y en el suelo hay micronutrientes y el suelo prácticamente
en la selva no sirve para justamente darle cabida a la raíz del árbol, porque la raíz del árbol está expuesta superficialmente. ¿Por qué? Porque hay unas micorrizas que trabajan muy diferentemente, porque hay mucha agua y transforman y transmiten directamente toda la savia prácticamente al árbol, muy diferente a la costa donde las raíces profundizan y buscan el agua. Entonces son cuestiones diferentes. La ecología es muy importante, hay que saberla. Por eso es que el tema que estoy exponiendo hoy día es un tema de la dimensión ambiental, incluir consideraciones ambientales en el desarrollo. Esto de acá da lugar prácticamente a que indudablemente hayan una serie de situaciones que originan problemas de poblamiento, problemas de hacinamiento, problemas de falta de infraestructura, que ha dado lugar. Y no puedo dejar por estos problemas de deforestación, desertificación, contaminación, crecimiento urbano, hablar de lo que tenemos que hablar ahora en adelante todos los peruanos, porque estamos dentro de lo que es la ley marco de calentamiento global. Por eso cada proyecto, cada acción que tengamos que hacer, tenemos que considerar qué medidas estamos tomando respecto a este proyecto de calentamiento global, que pues tiene una serie de consideraciones que en algunos casos se viene dando y hay vestigios de, por ejemplo, ¿no?, algunos jasquetes, algunas zonas de nuestra Cordillera Blanca, por ejemplo, algunos sitios, algunos lugares del Misti, por ejemplo. Todas esas cuestiones vienen pues derritiéndose y ya no es igual como antes. Entonces, toca un tema muy importante acá, la inversión, recurso capital para el desarrollo territorial marítimo. Eso es fundamental, como aquí se ha reclamado y se ha dicho. Y en ese sentido tengo que considerar algunos ejemplos. Por ejemplo, la inversión en la siderúrgica de Chimbote. ¿Qué requería la siderúrgica de Chimbote? Requería energía. ¿Qué es lo que había que hacer? Una central hidroeléctrica, la central hidroeléctrica Cañón del Pato. Una vez que se suministró energía eléctrica a la siderúrgica de Chimbote, había tanta energía que prácticamente en ese momento coincidió con el boom pesquero y todas las plantas pesqueras, 300, 400 plantas, se instalaron donde la energía estaba barata. En ese lugar, en ese sitio, miren ustedes cómo comienzan los problemas ambientales, cómo comienzan a producirse los grandes desequilibrios poblacionales también, como consecuencia de una inversión, cuando no toma en cuenta algunos asuntos que están vinculados a consideraciones ambientales, porque hay que tomar medidas de control ambiental a fin que no se produzcan este tipo de desajustes. Entonces, otro, por ejemplo, que siempre es importante señalar, nosotros estamos en Lima, pero Lima no debería ser como es la Lima de ahora. Lima debería ser otra Lima. ¿Y por qué debería ser otra Lima? ¿Saben por qué? Porque hace 40 años, en años 70, 71, ahí había el proyecto trasvase de las aguas del río Mantaro al río Rímac. Lamentablemente no se hizo ese proyecto. ¿Y por qué no se hizo? Porque estaba contaminada las aguas del río Mantaro. Y el río Mantaro pasa por la ciudad de Huancayo y ustedes saben que nadie toma el agua del río Mantaro por estar altamente contaminado por la actividad extractiva, por la actividad minera, por la actividad industrial, por la actividad prácticamente de los asentamientos humanos, que todos descargan la basura al río Mantaro. Y entonces, pónganse a pensar ustedes, si se hubiera hecho el trasvase de las aguas del río Mantaro, el río Rima tendría tal cantidad de agua que tendríamos irrigadas todas las pampas de Ancón, Ventanilla, todos los sitios, todos los lugares. Tendríamos el agua que necesitaba el valle del río Rima y no se hubieran perdido las 30.000 hectáreas que ahora se han perdido porque no hay una agricultura sostenible en el valle del río Rima. Pero más aún, señores, la energía del agua al bajar, las centrales hidroeléctricas que hubieran habido, 6, 7, 8, 10, 15, o las mismas, pero más potenciadas, con una energía barata que hubiera dado posibilidades de ¿qué? De que se instale en América Latina un centro de desarrollo automotriz, metalmecánico, industrial, porque todos los inversionistas que buscan, donde esté el bajo costo, donde esté la energía barata, hubiéramos tenido otra Lima muy diferente. Eso es prácticamente no haber tomado en cuenta toda la dimensión ambiental en el desarrollo, en la ocupación de nuestro territorio. Y así tenemos otros problemas más, como la reducción de la biomasa marina, ¿no?, que se produjo realmente acá, ¿no?, que ya le acabo de comentar, y que se perdió un gran potencial. Después tenemos del Valle del Río Rima, que también les hablé, y esta carretera, pues fue una de las primeras carreteras. Cuando uno estudiante, yo tenía la oportunidad de ir a la carretera marginal de la selva, de estar en el tramo Tarapoto-Río Nieva, Tarapoto-Juanjuy,
como estudiante del último año y prácticamente ver una faja de 50 metros y bosque a cada lado. Pero luego cuando entré a trabajar a la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales, la ONER, 8 años después llegué, bosque no había nada. El bosque había desaparecido. Uno miraba y no había absolutamente bosque. Y ese es un grave atentado que hasta ahora estamos pagando, porque no hay una carretera que se pueda mantener a un bajo costo, sino a un altísimo costo, y estar a cada rato cambiando la carpeta asfáltica, porque realmente es la venganza, digamos, del medio ambiente contra la infraestructura que se construyó en el momento, por no haber considerado el tema ambiental. Y así seguimos viendo que ese espacio territorial que todos conocemos y que se ha ganado prácticamente en los últimos 30 o 20 años, ahora se ha acentuado más, y por eso que hay un proceso mayor de deforestación, porque indudablemente los IRSA Norte, IRSA Centro, IRSA Sur han tratado justamente de llegar a estos lugares, a estos sitios, pero con un fuerte contingente poblacional que a lo que ha llegado justamente sin conocimiento de cómo son las prácticas culturales de selva, ha venido pues, ¿no? Paita, Piura, Olmo, Corral Quemado, Rioja, Tarapoto, Río Nueva, ¿no? Juancuy, Yurimaguas, y aquí está la carretera central, y aquí la dirección de Icazur, prácticamente, y la interconexión ahora que hay, que es el proyecto de hidrovías amazónico, y todo el desarrollo portuario que actualmente se está tratando de llevar adelante con los puertos después de Paita, Chancay, Pisco y Pantarán, y todo lo que realmente significa Callao, y estamos frente a una situación de desarrollo indudablemente, pero donde tenemos que visualizar la dimensión ambiental. Por eso es que, por ejemplo, Paita, ¿cómo estaba antes, en el 2002? Cuando la inversión se canaliza, miren cómo en el año 2016 ya ha crecido prácticamente Paita. ¿Cómo está la zona de lo que es la inversión en agricultura en Chaimochi? Miren cómo era el año 2003. Miren cómo es el año 2017, cómo ha crecido la extensión, la superficie, tiene que darse en términos que esto implica riego tecnificado, que evita o minimiza un poco el problema de mal drenaje. Y esto realmente nos lleva pues a una propuesta de gestión ambiental del territorio. A lo que yo quería llegar, y era parte de mi presentación, es decir, debemos estar continuamente pensando en lo que los planes de desarrollo local, regional, nacional, deben incluir siempre la dimensión ambiental, que debemos trabajar justamente incluyendo con mayor efectividad en las acciones territoriales y marítimas propuestas para la implementación de políticas de desarrollo local, regional y nacional. Implementar acciones de desarrollo territorial y marítimo encaminadas a cumplir con los objetivos e intereses nacionales bajo una política de conservación ambiental del estado de capital natural que posee el país para el logro del desarrollo sostenible. Combatir la desertificación a partir de propuestas de desarrollo regional integrado y manejo del potencial del bosque como prácticas culturales que tengan al árbol y a las comunidades nativas como centro principal de las preocupaciones de la conservación de nuestro patrimonio genético y cultural. Todas estas cuestiones están prácticamente señaladas en estas líneas que estoy terminando, que es la implementación de una política de control de la contaminación de cuerpos de agua, suelos y atmósfera, sustentada en campañas educativas que permitan una mayor conciencia de la población. Esto es bien importante, no es simplemente dar leyes, dar reglamentos, sino significa concientizar a la población. Hay situaciones, hay casos en los cuales se ve que la contaminación, en lugar de ser controlada, se extiende. Es el caso, por ejemplo, de la laguna de Yanamate, que según tengo entendido, su contaminación ha hecho que prácticamente las aguas subterráneas lleguen a contaminar ya al río Ene y al río Perené, como consecuencia de las actividades mineras llevadas en Cerro de Pasco, al ser trasladadas, transportadas las aguas de la zona del río San Juan a la laguna de Yanamate. O sea, tuve una situación que el problema local se convierte en un problema regional, y de esa forma entonces lo que no nos preocupamos localmente, luego vemos el problema en gran extensión. Hoy día no nos preocupamos de nuestra selva, pero más tarde sí nos vamos a preocupar porque no tenemos ya la madera, ni tenemos los productos, ni tenemos los recursos genéticos que son tan importantes. Entonces, viene esta parte que es desarrollo de propuestas de integración regional vertebrada sobre una política de desarrollo de infraestructura vial, ferroviaria, aeroportuaria, portuaria, hidroviaria,
conjuntamente con el desarrollo planificado de ciudades, resguardando el equilibrio ecológico urbano y rural, así como el ecosistema marítimo y el ecosistema terrestre. Todas estas consideraciones que se están virtiendo tan rápidamente no tienen más que un mensaje: incluir la dimensión ambiental en toda propuesta o toda política de desarrollo local, regional o nacional, que con lo que prácticamente termino mi exposición, señalando que tengo la oportunidad de ser especialista en impacto ambiental y tener muchos proyectos hidroviarios, proyectos ferroviarios, proyectos de carreteras, proyectos portuarios, aeroportuarios. Conozco todo el país, sé el problema que hay en todo el territorio, y el gran problema que existe realmente es que hay leyes pero no se cumplen. Gracias.